Terrible todo lo que está pasando con Bogotá en estos momentos. Hola nerdos y nerdas, yo soy María Paula y bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Antes de iniciar con la sesión express del día de hoy, quisiera preguntarles si se han dado cuenta de lo que está pasando últimamente en Bogotá respecto al agua. Estamos viendo que la ciudad se inunda, pero también que los niveles de agua de los embalses disminuyen, pero también estamos presenciando diferentes cortes de agua a la semana y también está lloviendo de una manera en la que parece que se fuera a acabar el mundo. Y para entender este fenómeno, primero debemos entender cómo ha sido nuestra relación con el agua durante el tiempo. El problema en Bogotá con el agua empezó hace ya más de un siglo aquí. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? Y quédense hasta el final porque les tenemos una sorpresa. Pero primero veamos un poco cómo está constituida ecológicamente Bogotá. Basta con asomarnos para ver esas majestuosas montañas verdes, esos cerros al oriente, la sabana al occidente y la cantidad de ríos y humedales que tienen en común el agua. Y este no es solo un escenario geográfico, sino que verdaderamente constituye el verdadero núcleo ecológico de la historia de Bogotá. Así como lo explica la exposición Las corrientes de Bogotá, una historia ambiental de esta ciudad debe reconocer en primera instancia que la mayoría de las experiencias tempranas de su población están ligadas a esa red de relaciones creada por las cambiantes conexiones en esa estructura ecológica y precisamente en nuestra relación con el agua. Pero entonces devolvámonos un poquito en el tiempo a la Bogotá de hace un siglo y ubiquémonos en uno de los sectores más importantes del día de hoy, el centro histórico de Bogotá. Pero que antes de llegar al estado actual en el que lo conocemos, que cuenta con el eje ambiental, que precisamente está constituido por el espejo de agua del río San Francisco, del cual seguiremos hablando más adelante, ha pasado por múltiples transformaciones desde mediados del siglo XIX, época en la que ya se constituyó como tal el centro tradicional a partir de las cuencas hidrográficas que lo acompañan. Y si seguimos así, en las faldas de los cerros se sitúa el altiplano de la sabana de Bogotá. Y tanto la montaña como la sabana fueron habitados por las comunidades prehispánicas indígenas muisca. Y en ese momento, uno de los ríos más importantes era el río San Francisco. Fue el principal río de la ciudad durante el periodo colonial y entrando el siglo XX. Y es que este precisamente desprendía las montañas de Monserrate y Guadalupe y bajaba por el centro de la ciudad. Una vez teniendo claro esto, ahora pensemos un poco en cómo se ve hoy en día, porque ustedes dirán, ¿Y dónde está ese famoso río? hace algunos años inauguraron el proyecto de habitaciones estudiantiles llamado CityU ahí en el barrio Germania, que yo creo que es muy conocido por las torres coloridas verdes y azules que llaman mucho la atención. Y pasó de ser un espacio totalmente encerrado, un lote, a ser un espacio que tiene almacenes, restaurantes, es un espacio totalmente abierto que recibe al día a un montón de turistas, de habitantes de la zona, estudiantes, en fin, pero que muy pocos se dan cuenta de lo que se asoma por ahí sobre la carrera tercera. Y precisamente es esta ruina. Se trata de uno de los últimos remanentes de los 18 puentes que cruzaban el río San Francisco, o como los muiscas lo llamaban, Bicachá, resplandor de la noche en lengua muisca. Era un río grande, de aguas abundantes, reflejo de luz en las noches de luna, y que hasta el siglo XX fue considerado la principal arteria de la ciudad junto con el río San Diego. Lo que pasa acá es que para ese momento Bogotá empezó a ser una ciudad comercial, industrial y con una población que pasaba los 100.000 habitantes, que en su mayoría venían de zonas rurales. Y acá teníamos un gravísimo problema de higiene debido a que no contábamos con un sistema completo y funcional de alcantarillado y acueducto. El acueducto en ese momento era un sistema de cañerías, depósitos, fuentes públicas y tuberías que llevaban el agua desde el río San Francisco y Arzobispo hasta las viviendas, pero que solamente cubrían a 4.000 usuarios de los 100.000 que éramos. Entonces, claro, las calles, las bocacalles y los ríos se empezaron a convertir en esos sitios donde se vertían toda clase de desperdicios orgánicos, porque es que estábamos usando el espacio público como un vertedero de basura y de materia fétida, incluso de baño, porque el baño que conocemos hoy en día tampoco existía así. Entonces, las casas tenían unos desagües de agua sucia que iban a parar a las calles sin ningún control, con decirles que solamente estos desechos se limpiaban cuando llovía muy fuerte en la ciudad. Entonces, ya se imaginarán un poquito el olor. Y esto fue tal caos que se empezó a convertir en un foco de epidemias, de infecciones, de enfermedades como el tifo y el sarampión que estaban dándole duro a los habitantes de la ciudad. Y ante todo esto se empieza a crear un plan porque Bogotá no podía seguir así. Imagínense, estábamos en una época en la que queríamos ser modernos y más estéticos. Entonces, la insalubridad en Bogotá empezó a ser ese foco de atención de la opinión pública y del gobierno nacional,
Incluso los médicos, los ingenieros y los arquitectos influenciados por el higienismo europeo y norteamericano empezaron a exigir fuertes transformaciones a esos espacios urbanos para hacerle frente a esa suciedad que venían ante sus ojos como un caldo de cultivo de puros gérmenes e infecciones que pues la verdad sí le estaban haciendo mucho daño a la salud. Así, el saneamiento de la ciudad impulsó obras como la canalización de los ríos, la construcción de plantas de tratamiento y se adelantaron campañas de higiene entre los habitantes para resolver ese problema de insalubridad. Todo esto en un marco de medidas que buscaba la modernización de la ciudad. Y un claro ejemplo de esto es el río San Francisco, o Vicachá, que para ese momento ya estaba muy contaminado. Pues imagínese a usted a 100.000 habitantes utilizándolo como baño, como basurero, haciendo y deshaciendo con esas aguas. Así que por esta razón, la Ley 10 de 1915, de carácter nacional, obligó a cubrir el río. Pero primero lo hicieron con ladrillo y luego lo mandaron a recubrir con cemento. Todo esto se dio entre 1915 y 1930, para que así pasara a ser una arteria subterránea que ahora corre oculta bajo la avenida Jiménez. Cómo le quedó el ojo. Enterrar el río, sin embargo, no fue tan sencillo. Como explica la historiadora María Tuesta Ortiz, aunque la canalización del río fue una propuesta establecida por el gobierno, ellos no lo iban a hacer solito. Al contrario, se hizo a través de un sistema de contribución de valorización en la que sí, el gobierno central y municipal ponían recursos, pero también los vecinos, las entidades privadas locales y los demás beneficiarios debían aportar. La promesa era que al enterrar el río, estas personas se iban a beneficiar por la valorización de sus predios. Así las cosas, el proceso de canalización duró varios años. Poner de acuerdo a actores tan diversos resultaba ser un trabajo arduo. Sin embargo, no deja de sorprender cómo el municipio logró poner de acuerdo a tantos sectores diversos de la sociedad con tal de enterrar un río que hasta ese momento era insignia clave del paisaje bogotano. Y los pocos sectores que se opusieron a esta obra, de los cuales se veían afectados, como las lavanderas, pues no tenían el poder suficiente para poder sacar a toda esa gente. Durante las primeras décadas del siglo XX, el lavado de ropa de la mayoría de los bogotanos ocurría por cuenta de las lavanderas, quienes se dedicaban a este oficio pues para contribuir económicamente en sus hogares. Pero el río San Francisco, que era el que utilizaban, el que descendía de los cerros orientales y atravesaba la parte central de la ciudad, río abajo se iba encontrando con todos los desperdicios que las personas iban desechando, cosa que obligó a que las lavanderas se tuvieran que ir moviendo y moviendo hasta que encontraran fuentes de agua limpia. La preocupación por la pureza del agua de las lavanderas, de los médicos, ingenieros, higienistas, impulsaron la adopción de avances tecnológicos en cuanto al lavado de ropa que transformarían por completo la relación de la población bogotana y el agua a lo largo del siglo XX. Pero esa es otra historia que le podemos contar en otro capítulo. Y es justamente acá donde las lavanderas estaban lavando ropa hace un siglo, para que cuando vaya caminando por sitio se acuerde de esto. El enterramiento del río cambió por completo el paisaje de la ciudad. Después de 1930, cuando ya estaba casi canalizado, se demolieron todos los puentes que conectaban calles y plazas. Pues, si ya no había río que atravesar, ¿para qué se iban a necesitar? También desaparecieron las lavanderas, los habitantes y vecinos que utilizaban el río como desagüe, como basurero, también los animales que utilizaban el río como su fuente para beber y los molinos que utilizaban la corriente para producir energía dejaron de funcionar. Entre 1916 y 1918, el gobierno municipal compró cerca de 4.480 hectáreas de terrenos localizados en las ollas hidrográficas de los ríos San Francisco, San Cristóbal y Arzobispo. Después, en los terrenos adquiridos, pues se empezó con el desalojo de los habitantes, como venga para acá es mi tierrita, como medidas institucionales para mitigar un poco la contaminación del agua y mejorar así la calidad de esta. Pero para cuando ya el río San Francisco estaba en su totalidad canalizado, pues las personas no tenían acceso al agua, no tenían de dónde más coger agua. Así que también cambió el sistema de provisión de agua. Y entendiendo que para ese momento la cantidad de población bogotana casi que se triplicó y con todo lo de la canalización del río, pues casi que era evidente y necesario incluir nuevas fuentes de agua al sistema de acueducto. Así, la época de 1930 marcó el inicio de la edad dorada de los grandes proyectos de infraestructura. Así, a partir de 1933 se iniciaron las obras para jalonar agua potable de otras partes, como por ejemplo los páramos, que son llamados fábricas de agua, y de reservas naturales cercanas por medio de un sistema de embalses.
Los primeros en funcionar fueron la regadera, que se inauguró en 1938, la planta de tratamiento Vitelma, Chisacá y los Tunjos. Pero es que nosotros seguíamos y seguíamos creciendo. Bogotá se estaba expandiendo de una manera muy rápida. Así que en 1970 fue necesario incluir dos embalses más, el Chuza y el San Rafael. Así, con el paso de los años, el Bicachá pasó a ser una fuente de agua secundaria. Pero hubo una tradición que sobrevivió con el paso del tiempo y era el uso irrestricto de las aguas río arriba para abastecer la ciudad y río abajo para deshacerse de los desechos. Así, el sistema de provisión de agua quedó a medias y dejó de lado las medidas más importantes para el manejo cuidadoso de este recurso, como el aprovechamiento de aguas lluvias, la descontaminación y la reutilización de aguas residuales, que aquí en Bogotá casi ni lo hacíamos. La ausencia del servicio de acueducto domiciliario en los barrios más pobres simbolizó la relación socialmente diferenciada entre población y agua. Consciente de esta fragmentación socialmente ligada al suministro de agua, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá dejó la complejidad de las represas, la magnitud de los embalses para construir estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento y redes de tuberías para los barrios más populares. Pero esto fue para 1985, realmente hace muy poco. Entonces se estaban adaptando todas las medidas posibles desde inicio de siglo para que Bogotá fuera una ciudad moderna. La solución, borrar los ríos y dar paso a las grandes transformaciones del área metropolitana. Así, después de todo esto, en Bogotá tenemos una larga historia de explotación de aguas río arriba y de contaminación de aguas río abajo. Y aunque todo lo que acabamos de ver haya ocurrido el siglo pasado, parece ser que al día de hoy seguimos igual. Estamos presenciando graves problemas frente al suministro de este líquido tan preciado, y es que se están buscando nuevas formas de obtención de agua, pero sacar más de donde no la vemos no hará que mejoremos nuestra relación con ella. En cambio, si nos enfocamos en limpiar y reusar las aguas río abajo, hará que forjemos una relación más cuidadosa y armoniosa con el agua. El problema en Bogotá no es solo de desabastecimiento, es un problema también filosófico e histórico, váyase con eso, que inició con la canalización del río Bicachá, el primer intento por ocultar las consecuencias de nuestra relación abusiva con el agua. Nerdos y nerdas, ahora sí, las buenas noticias. La Fundación Paisano nos invitó a presentar nuestro curso Olor y Color en la Bogotá de hace un siglo en el marco de Bogotá Inmersiva, este 23 de noviembre a las 4 de la tarde en Teatro de Garaje. Ahí va a poder conocer esta y otras historias, así que no se lo pierdan. Recuerde que este es un trabajo voluntario que hacemos con mucho amor y cariño, pero necesitamos de una ayuda y usted nos las puede dar convirtiéndose en los superdonantes mensuales. Y a propósito, tienen beneficios exclusivos. En la cajita de descripción van a encontrar toda la información de dónde pueden donar y de nuestras redes sociales.